Hoy nos compete hablar de la escultura sonora. La escultura sonora que es, según la reputada teórica americana Rosalind Krauss, una expansión de la escultura, del mismo modo que la instalación sonora lo es de la instalación. Quedarnos en eso no es mucho decir. Cabría también añadir que una escultura sonora siempre depende de una fisicidad, de algún objeto o de objetos, aunque no haya ninguno más que los altavoces que difunden el sonido en cuestión. Yo quisiera centrarme en lo que el profesor Miquel Arce escribía sobre la escultura sonora, definía como la voz de escultura sonora en un catálogo que fue este, que les estoy mostrando, que editó la Fundación Juan Mar de Madrid en 2016 con ocasión de la exposición Escuchar con los ojos, arte sonoro en España. En ella, en esas páginas, Miquel Arce señalaba lo siguiente: desde la propia definición del arte sonoro como arte intermedia, es decir, situado entre dos o más artes de las que extrae rasgos, procesos y medios específicos para crear uno propio, el sonido se ha integrado en la escultura incorporando elementos constructivos sonoros a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y ha estado presente en los movimientos artísticos que han surgido desde entonces, asociándose a ellos o desarrollándose en paralelo. De esta manera, los posibles sonidos del objeto forma, que suena, lo percibimos de manera acústica mecánica o electroacústica, forman parte inherente de la imagen y la forma exterior que los contiene. Se establece así una conexión entre la forma objeto real dimensional y su sonido de manera inseparable. Y bien, ya que hablamos de Miquel Arce, vamos a acercarnos a una obra suya, a su escultura sonora WAV, que él mismo nos explica. Bueno, WAV es una escultura sonora, se trata un poco de cambiar audición por sensación y lo que estamos viendo es un ordenamiento de 4 frecuencias de 30, 50, 70 y 90 hercios que se hacen visibles por medio del agua. En esta instalación, esa estructura minimalista, un poco trabajando con los elementos más esenciales, en este caso el agua, se trata un poco de cambiar audición por sensación, lo audible por lo visible. En este escueto pero elocuente vídeo comprobábamos no solamente lo que el profesor Arce nos explicaba respecto de su obra WAV del año 2004, sino también su funcionamiento de algún modo, ese juego del movimiento del agua que se produce precisamente porque hay, son bajo las vasijas de 1 metro por 1 metro de acero inoxidable, que contiene una fina capa de agua, unos altavoces de subgraves colocados bajo ellas. Estábamos comprobando cómo sonaba esto y cómo se veía en la exposición que tuvo lugar en el Coldo Michelena en San Sebastián en 2007 bajo el título Dimensión Sonora. Un ambiente no es evidentemente escultura sonora y así lo define su autor. Y en realidad yo he visto esta exposición, esta obra montada en diferentes lugares y verdaderamente lo que pretende el autor siempre es elegir los espacios para situar perfectamente las cubetas de la misma manera. No hay una aproximación al espacio ni una ocupación del espacio más allá de esto. En el caso de la obra, las pruebas que realizó el autor condujeron a fijar como frecuencias que suenan por debajo en los subgraves las de 30, 50, 70 y 90 hercios, lo bastante graves para hacerlas poco audibles, pero con la suficiente energía como para desde su reproducción por los altavoces de subgraves situados bajo las planchas, como hemos dicho, pudiesen hacer vibrar la lámina de agua colocada sobre ellas. Para los curiosos diremos que esas pistas están contenidos, estaban en su momento contenidas en un ADAT que movía una cinta analógica de 4 pistas y que suministraba el sonido a los altavoces. Vamos a pasar a cambiar de registro, de obra también, y vamos a una pieza, a una escultura sonora de un carácter absolutamente diferente, muy instrumental, en realidad,
puesto que es ya desde su título una orquesta. Schattenorchester, orquesta de sombras, traducido del alemán, es el título de esta obra del alemán Peter Vogel, de la cual vamos a tener ocasión de ver un vídeo suficientemente rico como para ilustrarnos de cómo funciona aquello. De todos modos, hay algo que quizá no se ve muy bien en el vídeo, y es que no solamente las sombras se producen porque se proyecta una luz potente contra los instrumentos y se ve perfectamente reflejado, o mejor dicho, las sombras proyectadas sobre la pared de detrás, cómo funciona todo aquello, sino que además hay una luz proyectada sobre una consola situada delante de todo eso, de tal manera que, como está planteada con sensores de luz, cuando el espectador pone la mano por delante de esos sensores e intercepta el haz de luz, pues las maquinarias que están ahí, los motores asíncronos, todo ese tipo de cosas, se ponen a funcionar. Orquesta de sombras, sin más, vamos a ver y oír cómo funciona en este vídeo.
Como curiosidad, añadiré que se presentó esta Schatten Orchester de Peter Vogel por primera vez en la Academia de las Artes de Berlín en 1989. Ya hemos dicho que se trata de una instalación interactiva y, por supuesto, los instrumentos, ya hemos comprobado también, son mecánicos, se golpean y frotan unas cuerdas, instrumentos de percusión, parche, metal, plástico y también cajas de madera. El juego es a veces cercano a la estética del gamelán balinés y en otras a cierta música minimalista, quizá algo escueta, algo simple, pero en definitiva de gran atractivo, no solo visual, sino también sonoro. Es una obra que reúne perfectamente esa cualidad de la que antes hablaba Miquel Arce, de lo visual unido a lo sonoro, de lo objetual unido a lo acústico. Y vamos a concluir con una obra que no tiene nada que ver con las anteriores. Es una obra de la compositora estadounidense Laurie Anderson, conocidísima por su O Superman, pero no es de ello de lo que vamos a hablar aquí, sino de su Handphone Table, su mesa manófono, se ha traducido, del año 1978, que permite experimentar con ejemplar eficacia lo que considera una dimensión sonora. También era el caso de la obra de Miquel Arce que hemos visto y oído. La obra está integrada por una mesa de madera que alberga un equipo de sonido. En los extremos de ella se sitúan dos taburetes sobre los que se sientan los oyentes, quienes, aplicando los codos a dos puntos de la mesa y colocando sus manos a modo de auriculares, escuchan el sonido compuesto por la autora estadounidense. Ahí me voy a quedar y vamos simplemente a escuchar de momento y ver cómo funciona la cosa. En cuanto a la génesis y funcionamiento de la pieza, Laurie Anderson escribía lo siguiente: hace ya varios años el MoMA de Nueva York me invitó a realizar una obra. Traté de escribir algo con la esperanza de que surgiera alguna idea de la máquina de escribir. Finalmente me detuve un momento para leer lo que había escrito, pero era tan estúpido que quedé muy deprimida. Puse la cabeza entre las manos y así me quedé. De pronto oí un intenso zumbido. Era el sonido del motor eléctrico de la máquina de escribir que subía a través de los codos y las manos hasta mis oídos. Y pensé, eso es, construir una mesa que cante. De ahí este asunto en el cual, pues, con los codos apoyados en superficie, como hemos comprobado, las manos contra las orejas funcionaban como unos auriculares en virtud del principio de la conducción ósea del sonido. Escribió varios fragmentos para bajo, violín y piano y, bueno, también utilizó algunas palabras que filtró. Y de entre ellas una frase de George Herbert, un poeta inglés del siglo XVIII, que decía: ahora estoy en ti sin un solo movimiento del cuerpo. La pieza se completa, lo hemos comprobado en ese vídeo, con una foto que ha de situarse en la pared tras la mesa, en la que puede verse a dos personas situadas en sus extremos en posición de escucha y en la que se puede leer, en estrecha relación con el texto anterior, otro que dice: la forma en que te moviste a través de mí. Bueno, pues con estas tres piezas nos hemos dedicado hoy, por el momento, en un primer acercamiento a la escultura sonora. Seguiremos.